Bienvenidos a otro episodio de Todos Somos Garri y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Estamos ya en el cuarto episodio, a mí me parece esto increíble. Han sido ya 3 episodios anteriores y estoy muy agradecida por las personas que lo vieron, por las personas que comentaron y siempre me tomo un espacio antes de comenzar para agradecerles sobre estar ahí, sobre escucharme. Sé que tenemos una vida bien apretada, muchas veces el trabajo nos consume, las cosas que tenemos que hacer y que saquen un tiempo, se lo agradezco eternamente. También le agradecería mucho que compartieran los episodios con aquellas personas que ustedes crean que les puede servir, que los puede ayudar. Bueno, sin más rodeo, en el día de hoy vamos a tocar un tema que se llama el arte de juzgar, ¿verdad? Y lo liberador que es cuando lo soltamos. Todos juzgamos. Todas las personas que yo conozco, hemos juzgado en alguna vez. A veces en silencio, a veces con una mirada, a veces en voz alta, a veces lo expresamos. ¿Qué hay detrás de cada ser humano cuando juzga? A mí me da mucha rabia cómo hoy en día se juzga a las personas tan deliberadamente. Hay una gran tendencia a juzgar a alguien por cómo piensa, por cómo se viste, por cómo camina, por cómo habla, por su apariencia. Incluso en el siglo que estamos, que hemos evolucionado tanto y tanto, tenemos esa tendencia a juzgar a la persona tan de manera superficial, tan por encima, tan de manera rápida, sin detenernos un momento a pensar qué hay detrás de esa persona, sin darnos la oportunidad de conocer a esa persona un poquito más. Yo les hago una pregunta y quiero que analicemos esto. ¿Por qué el ser humano juzga? ¿Por qué el ser humano tiende a juzgar? En primer lugar, yo pienso que el ser humano juzga por miedo. El ser humano juzga por miedo a lo que no entiende. Cuando un ser humano no entiende algo, siente miedo a lo que no comprende, tiende a juzgar deliberadamente a la otra persona. Y le entro un poquito en contexto y se lo explico. Tú dirás, pero ¿cómo que por miedo, Wendy? Sí, por miedo. Cuando tú no entiendes y tú sientes miedo a lo desconocido que proyecta la otra persona, tú tiendes a juzgar. Por ejemplo, yo tengo, y aquí tiene mucho entrelazado el segundo punto que le voy a explicar. Un ejemplo para que entiendan lo que yo le estoy diciendo. Yo soy una persona que por mi formación, esto es un ejemplo, no es que yo sea así. Por mi formación, yo tengo en mi cabeza que cuando pasen unos años o en estos momentos de mi vida, yo me visualizo en una casa, con un esposo, con 2 hijos, porque mi antepasado fue así, porque me gusta ese estilo de vida de tranquilidad y yo me visualizo hacia un futuro de esa manera, ¿verdad? Viene a mi vida o me topo en mi vida con una persona muy liberal, con una persona que quiere andar con por el mundo con una mochila en hombro o que quiere vivir en una van rodando por el mundo y conociendo países. Y ahí es donde viene el aquel de que decimos, ay no, pero qué loca es esa persona, no asienta las bases de su vida, anda por ahí, ¿qué será de su futuro? ¿Qué será de su mañana? Y viene la crítica que se convierte en un juicio, en juzgar, porque yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender y viene el segundo punto de por qué juzgamos, por mi sistema de creencias. Lo primero está el miedo a lo que no entiendes y el segundo es tu sistema de creencias. Sistema de creencias, ¿por qué? Porque tienes cosas en tu vida intrínsecas de tu niñez, tiene cosas intrínsecas de tu formación, tiene cosas intrínsecas de tu educación, que tienes todo una serie de caminos trazados y formados y que tenemos muchas veces puestas como orejeras de caballo y no miramos a los lados ni nos hacemos preguntas. Entonces, por tu sistema de creencia te empiezas como que a decir, no, esto no está bien, esto no es así, pero no está bien, ¿por qué? No está bien para ti porque tienes ese sistema de creencia, tienes esa formación pasada, o para esa persona que se ha soltado incluso de muchas ataduras. El sistema de creencia yo creo que hoy en día ha ido evolucionando mucho. Se veía más, ¿cómo explicarle? Más duro a la hora de emitir un criterio llevado ya a juzgar en nuestros antepasados.
por decirlo así. Por ejemplo, cuántas personas se juzgaban mucho por las apariencias, por lo superficial. Nuestros abuelos, bueno, en mi caso, mis abuelos, mi pasado, una persona que estaba tatuada, aquello era muy mal visto, como que eso era un escándalo. Tú tenías una pareja, o cuando yo empecé en la adolescencia, o yo tenía una relación, un novio muy joven y tenía un tatuaje, y aquello era lo más grande de la vida, porque tenía, aunque ya yo no lo veía así, aunque mi generación fue un poco diferente y ya yo fui mucho más abierta a toda esa serie de cosas, se tendía a juzgar mucho por la apariencia física. Y esto, gracias a Dios, ha evolucionado muchísimo y nos hemos quitado un poco de todas esas ataduras que teníamos en el pasado. Otra cosa que yo apunté de por qué juzgamos es la proyección que tú tienes hacia esa persona de tus propias inseguridades. Y esto les digo que pasa muchísimo. Busca cuando alguien juzga tan drásticamente a otra, pregúntase si no está proyectando sus propias inseguridades en esa persona que está juzgando. Y ejemplo vivo de esto. Muchas mujeres, que no debería ser, porque las mujeres debemos de apoyarnos unas a otras, critican la cirugía plástica que se hace a otra mujer. Y hablo de las mujeres porque es más común, es más frecuente que en los hombres. Una mujer se hizo una cirugía plástica, ya sea de cualquier parte del cuerpo, y a lo mejor yo, que quiero hacérmela, pero por mis inseguridades, por mi miedo, por mi sistema de creencias que expliqué anteriormente, no he dado el paso y veo a esa mujer que no tuvo ningún tipo de atadura y fue y se operó, y entonces yo vengo a criticarla. Ay, no, pero mira esta, pero ¿qué se piensa? Y viene toda esa serie de juicios que a veces yo me quedo escuchando a la persona y digo, oh my God, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú estás proyectando a lo mejor lo que tú quieres hacer con tu vida y no has tenido el valor de hacerlo. Otra cosa que creo que es que el ser humano siempre tiende a compararse. El ser humano tiende a compararse nos tendemos a comparar diariamente. Y es como un sistema de recompensa. Yo me voy a comparar contigo, establezco una comparación y ahí vengo y me siento con la capacidad absoluta de emitir un juicio sobre ti. Y esto se resume, ¿por qué se juzga? Por el miedo, por el sistema de creencia, por la proyección de tus inseguridades y por la comparación. ¿Qué pasa científicamente en tu cerebro cuando tú juzgas a alguien? Y estuve averiguando a la hora de escribir el episodio, porque yo quería saber por qué esto pasaba tan frecuente y qué pasaba científicamente en tu cerebro cuando tú emitías un criterio y un juicio. Y encontré cosas que me llamaron mucho la atención y que explica por qué el ser humano tiende a juzgar tan deliberadamente. Y una de las cosas es que tu cerebro ahorra energía a la hora de juzgar, porque tu cerebro es como que dice, yo esto no lo puedo comprender, yo no me voy a tomar el trabajo en comprender a esta persona porque tengo una serie de cosas que expliqué anteriormente que no me conviene como desempolvarla ni averiguar más, y ahorro energía y juzgo. Entonces, tú ahorras energía con cosas que no comprendes, juzga, y eso te viene y te da un mecanismo de recompensa. Le das como una recompensa a tu cerebro cuando tú juzgar. Es un poco raro y es un poco como que cuando yo lo estaba averiguando, esta explicación científica, yo dije, wow, es como que una parte de ti se siente como bien a la hora de emitir esos criterios así tan deliberadamente. No consumes energía en entender ni en buscarle una explicación a por qué las personas son así. Yo les quiero hacer, como siempre, yo les traigo una anécdota personal. Yo les quiero hacer una anécdota personal sobre el juicio. Y miren, es algo que a mí me marcó, que yo me recuerdo hoy como si fuese ayer. Esto fue cuando yo era muy pequeña, yo no recuerdo realmente cuál era la edad que yo tenía. Yo soy de formación católica. Yo recuerdo que mi mamá, cuando yo era muy niña, ella todos los domingos me llevaba a la iglesia. Entonces yo en la iglesia muchas veces no entendía ni el 90% de las cosas que decía el cura. No lo entendía porque es que un niño no entiende. Un niño mayormente va y lo que se aburre, porque no entiende esa cantidad de explicaciones que dan sobre la Biblia y sobre cosas que yo no entendía.
Pero sin embargo, a pesar de que había muchas cosas de las que yo no entendía, porque creo que es un lenguaje que a los niños les cuesta mucho trabajo comprender, hubo un hecho que pasó, que ahí es donde viene lo que les voy a decir, que a mí se me marcó, se me quedó en mi mente hasta el día de hoy. Era un señor mayor, me recuerdo, el padre de la iglesia, era un señor mayor y de momento yo siento como que alza la voz y dice: todo el mundo saque su dedo hacia adelante. Y yo fui como que, y lo hice, ¿no? Pero fue como un muchacho, saquen su dedo, fui para allá yo a sacar mi dedo y era así, no, así como le estoy enseñando, así de esta manera, así. Y todo el mundo haga así con su dedo y señale hacia adelante. Y bueno, y todas las personas que estábamos allí, ahí mismo yo captó mi atención, yo fui para allá, señalé y dijo: cuando ustedes juzgan, cuando ustedes señalan a alguien con su dedo, miren su dedo pulgar, es decir, este de aquí. Realmente cuando tendemos a señalar a alguien, este dedo que está aquí, que está como en tu dirección, ¿no? Y el mensaje que él quiso dar fue que, ¿dónde está su dedo? Este dedo está apuntándote a ti. Y lo que él quiso decir fue: cuando tú vayas a señalar a alguien con tu dedo, cuando tú vayas a emitir un juicio sobre alguien con tu dedo y vayas a apuntar, tu dedo pulgar te está apuntando a ti. Eso quiere decir que revísate a ti primero. Mírate a ti primero antes de tú emitir un criterio o un juicio hacia otra persona. Y fue un mensaje súper poderoso que hasta el día de hoy pasó el tiempo y a mí se me quedó en la mente. Y yo siempre que recuerdo esto, ¿verdad? Recuerdo cuando quiero el acto ese de emitir un criterio, un juicio, digo: déjame revisarme primero yo. Antes no vaya a ser que yo me esté proyectando algo mío hacia ese criterio que yo quiero dar. Déjame revisarme yo. A ver, primero me voy a revisar a ver si lo que yo voy a decir a lo mejor no es algo que está mal en mí también. Yo me he liberado mucho, yo me he liberado muchísimo. Yo no les quiero decir a ustedes, yo no me vendo como la señorita perfección, ni que yo nunca en la vida he juzgado. No, no. Pero les digo algo, con el paso del tiempo, a medida que van pasando los años, y creo que no diría con exactitud que fue desde ese momento, pero sí me mido muchísimo, muchísimo, y es algo que trabajo día a día por tratar de no juzgar a las personas de manera superficial, por tratar de no juzgar. Es algo que lo trabajo diariamente. Creo que prácticamente en los momentos de mi vida actuales en que estoy, yo no juzgo. Mi mente está muy abierta. Siempre trato de ponerme en el lugar de la persona y de entender a la hora de yo emitir un criterio y un juicio sobre esa persona. Esto a mí me ha abierto muchísimas puertas en la vida, muchísimas puertas. Yo agradezco haberme quitado eso de encima. Haber trabajado en eso a lo largo que yo fui creciendo como persona, porque me ha dado la oportunidad de quitarme todos esos prejuicios, esos juicios sobre las personas, de conocer a personas maravillosas, y por darme la oportunidad de conocer cuál es la historia de esta persona. Tampoco quiero decir: ay, no, pero si no vas a jugar, vas a vivir por la vida. No quiero irme a los extremos con este asunto. No quiero irme al extremo de la aceptación del todo. No, porque somos seres humanos. Por ejemplo, y les pongo un ejemplo muy personal. Yo soy una persona que yo no consumo ningún tipo de sustancia de droga. Yo no consumo droga, no me gusta, no siento ni siquiera la tentativa de probarlas, porque es algo que no está en mí. Yo digo que algo que me quite mi sentidos, que yo no tenga control sobre mis actos, no va conmigo. Yo no juzgo al que lo quiera hacer. El que lo quiera hacer es su vida, es su problema, pero hay veces que hay cosas que en la vida nos da señales. Si viene una persona a interferir en mi vida, que yo sé que tiene un antecedente o que consume activamente sustancia o droga, y yo no estoy dispuesta a que esa persona entre en mi vida, tampoco tengo por qué aceptarlo. Tú haces con tu vida lo que tú quieras, siempre y cuando tú no vengas a afectar la mía. No te juzgo si tú quieres hacerlo, si tú quieres vivir en tu mundo y no introducirte en el mío con esas cosas que tú estás haciendo, eso es tu problema. Pero tampoco es que por el hecho de decir: ay, no, yo no, vamos primero a conocernos. Hay señales y señales. Hay señales que tenemos que tener en cuenta
Y no permitir tampoco es intentar agredir a esa persona. No, esa persona tiene su mundo, pero no puedes tampoco venir a modificar el mío. No sé si me hago entender con esto. Recordar que la empatía y el tratar de entender no significa que tú tengas que aceptarlo todo en tu vida. Quiero hablarles un poco del juicio, de dónde viene a juzgar. El juicio viene desde, podemos ver un recorrido desde la antigüedad hasta la era digital, hasta la generación Z de ahora, hasta la era digital. En la antigua Roma, en Atenas, se juzgaba de diferentes maneras, y estoy hablando ya en el sentido literal de la palabra, desde la posición de los jueces como tal. Cada país o cada región tenía su manera de llevar a cabo los juicios. La persona, por ejemplo, en la antigua Roma que llevaba a cabo que organizaba el juicio, se llamaba, y le hablo de Roma porque les quiero hablar de una figura que es Sócrates, que fue uno de los primeros grandes juicios que se llevó a cabo en la historia. En Roma, quien organizaba, ¿no?, todo este proceso no se le llamaba juez, se le llamaba prestor, que era el que llevaba a cabo toda la organización. Y quienes llevaban a cabo el juicio como tal eran los ciudadanos. En el juicio de Sócrates se llevó a cabo más de 500 ciudadanos, que obviamente Sócrates salió culpable. Es decir, lo condenaron, no es que salió culpable, Sócrates lo condenaron porque él defendía, ¿no? Se le acusaba de 3 delitos que él defendió a capa y espada, no tuvo miedo, él se paró y él defendió, no fue que se excusó y puso, no, él defendió lo que él pensaba hasta en su juicio, hasta los últimos días de su muerte. Él lo acusaban de impiedad, que era como de reconocimiento de figuras de dioses que no eran reconocidos en Roma como tal. Ellos tenían como que esos dioses que ellos veneraban y él reconocía otras figuras. Y entonces lo acusaban de esto, también lo acusaban de corromper a la juventud y de desafiar el orden establecido. Cuando de corromper a la juventud era uno de los delitos que más ímpetu le daba en el juicio, según históricamente. Obviamente yo no estuve ahí, esto fue hace muchos años, pero por lo que he podido leer, porque se le implantaba a los jóvenes la pregunta del porqué de las cosas. ¿Por qué tú tienes que aceptar esa ley? ¿Por qué tú tienes que plegarte ante estas personas? ¿Por qué está pasando esto? Y todo él se lo cuestionaba. Todo él preguntaba el porqué de las cosas, ¿no? Aceptaba y hacía. Él desarrolló mucho el pensamiento crítico, ¿no? La lógica, el pensamiento crítico. El porqué de las cosas que sucedían, y en aquel momento no se podía pensar. No se podía pensar, había que tener la aceptación y el hacer lo que ya estaba establecido. Hablando un poco más de la evolución del juicio, ha evolucionado, ¿verdad?, hasta ahora, que en los días de hoy que estamos hablando no tanto desde el punto de vista de juez, sino de cómo juzgamos a las personas. Y yo creo que aquí hay un punto de vista que yo tengo muy claro. Y yo digo, no es lo mismo. Hay un libro que se llama El juez y el verdugo, que es muy, muy poderoso, porque a veces se nos va tanto la mano en juzgar a alguien que no solamente nos convertimos en el juez a la hora de darle un criterio, a la hora de ponerle una etiqueta, a la hora de encasillar a esa persona en algo, sino también que nos convertimos en su verdugo. Y es muy peligroso. Y me parece que es sumamente peligroso cuando tú le das el poder a alguien de ser juez y de ser verdugo al mismo tiempo, porque puede ser catastrófico. Y muchas veces personas con poder equivocado juzga y a la misma vez ejecuta. Son capaces de, aparte de emitir su criterio, de emitir su opinión, de ya ir más allá de una opinión y de un criterio, de juzgar, son verdugos. Son los que condenan y son los que castigan a esa persona. No hay tanto peligro en juzgar, sino en creer que nuestro juicio y que nuestra verdad de lo que pensamos sobre las cosas es completamente absoluto.
de que esa es mi verdad y no tengo por qué escuchar ni por qué fijarme en lo que las demás personas piensen, no tengo por qué entender. Esto es lo que yo pienso y esto es así y soy capaz de juzgar, de ser verdugo y de llevar a cabo cualquier acto, porque lo que yo digo es lo cierto. ¿Cuántas veces no hemos juzgado a alguien de manera superficial? ¿Cuántas veces no hemos juzgado a alguien por su pensamiento, por su forma de hablar, por una reacción que tuvo en un día? Yo me recuerdo, hay una historia que también les quiero compartir, que hace muchos años mi madrina, ella trabajaba en Santiago de Cuba, en el Morro, es un lugar muy histórico donde iban muchos turistas. Un día llegó un turista y ella lo empezó a atender como siempre era de costumbre. Ella era una persona muy reconocida en su trabajo porque trabajaba muy bien y tenía como la mayor parte de los clientes, ella lo atendía y los clientes más importantes ella siempre lo atendía. Un día llegó un turista, ella nos cuenta a nosotros de que ella lo atendió de manera normal, como estaba acostumbrada a hacerlo. Era Paul McCartney, de los Beatles, de los antiguos Beatles. Ella no se imaginaba, estoy hablando hace muchos años, en Cuba aquello era, no había mucha televisión ni muchas cosas. Ella cuenta que fue una persona extremadamente sencilla, extremadamente noble, que ella lo atendió y que normal y que ella no en su mente, pero aparte de eso, una persona que fue juzgada y condenada en Cuba por el tipo de música que hacía. Y eso a él no le importó y fue a la isla. Ella cuando va adentro, ¿no?, a la cocina para recoger el plato, para llevárselo, los compañeros de trabajo estaban como que dándole papeles, bolígrafos, servilletas para que le recogieran una firma y ella decía, ¿pero qué firma? ¿De quién tú me estás hablando? Y los compañeros de trabajo de ella, es Paul McCartney. Y fue que ella cayó. De hecho, no tenía dónde firmar ella en aquel momento. En Cuba antes los carnets de identidad eran como un librito y le dio su carnet de identidad para que él se lo firmara. Yo creo que todavía tiene ese carnet de identidad guardado con la firma de él. Y esta historia se la hago para que ustedes vean cómo detrás de una persona tan sencilla, tan humilde, hay una gran figura de la música, una figura internacional. Yo no sé si ustedes han visto John Wick. El actor que hace de John Wick, él es también una persona extremadamente sencilla, que se le ha visto por las calles caminando con mucha simplicidad, con mucha genuidad, sin vestirse detrás de un gran personaje, sin vestirse detrás de una gran apariencia. Imagínense si vayamos a juzgar a él por cómo es, por el estilo de vida que vive. ¿Cuántas veces hemos visto en programas de televisión, en novelas, personas que son tan sencillas que la tienden a discriminar y detrás de esa persona hay multimillonarios, hay personas con grandes poder? Sin embargo, la sencillez y la genuidad es lo que predomina en ellos. Le hemos hecho un recorrido, ¿verdad?, del juicio desde la antigüedad y quiero llevarlo a la actualidad, al día de hoy. Creo que la era digital es un medio que nos sirve fácilmente para juzgar a las personas. ¿Cuántas veces nos juzgamos a alguien por la cantidad de likes que tiene? O la cantidad de views que tiene, de vistas que tiene, o por un pedacito que nos muestra en las redes sociales sobre su vida? Las personas están cansadas de salir en las redes diciendo, esta no soy yo, miren, es decir, esta no soy yo, no, estos son unos segundos de mi vida. Detrás de esto hay muchas cosas más. Ahí está mi día a día, está todo. ¿Cuántas veces muchas personas dicen, no soy yo, es un personaje que yo te vendo en redes sociales y tú me lo compras y te piensas que soy yo y te lo llevas a tu vida personal? Y en el día de hoy lo que quiero llevar es cómo ha trascendido el juicio desde la antigüedad hasta hoy y lo fácil que hoy es en día meterte en un teléfono y ver la vida de millones de personas en tan solo 5 minutos y tentarte a juzgar a los artistas, a miles de personas famosas en las redes sociales por solamente un video que muchas veces no duran ni 60 segundos. Y de emitir un criterio y una opinión. ¿Cuántas veces escribimos comentarios a esas personas hirientes? Yo jamás he hecho un comentario a meterme en un perfil a hacer un comentario, a juzgarle a alguien, jamás, porque me parece que eso es extremadamente
superficial. Juzgar a alguien por un video que te sube o por un video, por quizás 15 videos que viste de esa persona. Hemos abordado bastante el tema de juzgar y quiero que analicen. Yo les pido de corazón, la persona que esté viendo esto, yo sé que muchas veces es algo innato, es algo que lo hacemos a veces automáticamente, pero quiero que piensen sobre este asunto y que lo tomen con mucho más cuidado. Como mismo yo lo he ido trabajando a lo largo de mis días, que prácticamente en el día de hoy no juzgo a absolutamente nadie. Quiero que si lo has hecho o que si lo haces, pienses sobre esto y que tengas un poquitico más de cuidado y te recuerdes en tu mente la historia que les hice sobre el padre de la iglesia. ¿Qué remedios te doy? ¿Qué tips te doy para hacerlo? En primer lugar, cuando tú vayas a juzgar a alguien, coge tu dedo, apunta a la persona y recuerda que el dedo pulgar siempre te está mirando a ti. Obsérvate a ti primero, revísate a ti primero y déjame chequearme yo, porque a lo mejor la crítica que va a llegar a juzgar, porque fíjense, no es lo mismo crítica que un juicio sobre alguien, que juzgar a alguien. Yo puedo mirar a una persona que tiene, por ejemplo, vamos a hablar de la forma de vestir, yo decir, no me gusta, que te pregunten, no, tú te pondrías, por ejemplo, esos zapatos, whatever, lo que sea. Y tú digas, no me gustan esos zapatos, no es mi estilo. Tú tienes opinión, ¿entiendes? Tú tienes criterio. Tú no tienes que estar de acuerdo con todo. Tú tienes tu opinión y dices, no me gusta, yo no me los pondría. A decir, qué horrible está ella. Está feo. Qué horrible se ve horrible, qué fea. Mira eso. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Puede ser que a ti no te guste y está bien. Tú no tienes que coincidir con los gustos de toda la persona, pero déjala o déjalos vivir su fantasía. Esas son las personas que mejores viven. Las personas que hacen lo que quieren y van por la vida tan despreocupadamente son las personas que mejor viven. Entonces, obsérvate a ti primero. Coge tu dedo cuando vayas a apuntar a alguien y coge el pulgar y revísate. Pregúntate, no tienes que aceptar por no juzgar a alguien todo, esto lo recalco, pero pregúntate qué hay detrás, date la oportunidad de abrir un poquito tu mente y de conocer a las personas, qué hay detrás de esa persona, qué historia hay, qué ha pasado, por qué la ha llevado el día de hoy a actuar de esa manera. Recuerda que comprender es aliviar y cuando tú comprendes, cuando tú tratas de entender a la persona de por qué actúa de esa manera, tú te liberas mucho, te liberas muchísimo. Entonces trata de, antes de tú emitir un juicio sobre alguien, de entender por qué actúa así de esa manera. Recuérdate que todos somos imperfectos. Todos somos imperfectos. La vida del ser humano está llena de imperfecciones. Yo soy súper imperfecta. Yo estoy cargada de imperfecciones. Y el ser humano no es perfecto, no he conocido nunca a nadie perfecto. Entonces siempre recuérdate eso, antes de juzgar a alguien, recuérdate que estamos llenos de imperfecciones. Cuando vayas a dar un juicio sobre alguien, haz una pausa. Antes de ese impulso, haz una pausa. Piensa a la hora de dar una opinión, hazte una pausa. Y dale la oportunidad a tu cerebro de que se reinicie. De que antes de emitir el juicio, te hagas la pregunta, déjame pensar por qué ella está actuando así. O déjame pensar por qué es así. Déjame darme la oportunidad de entender o de conocer mejor a esta persona. Y por último, creo que el antídoto del juicio, de juzgar a alguien, es la empatía. Y hablamos mucho de este término actualmente, creo que la empatía es un término que se utiliza mucho ahora en las redes sociales y en la vida, y a medida que uno se adentra más en los temas de crecimiento personal y temas de psicología, te habla mucho sobre la empatía. No es lo mismo decirla que ponerla en práctica. Cuando la ponemos en práctica,
Es diferente a cuando vas por la vida y dices, no sé, tienes que ser empático. No, ser empático cuesta. Cuesta porque ser empático es tratar de entender a las personas y de ponerte en el lugar de ellas. Entonces creo que el antídoto de tú juzgar deliberadamente a alguien es tener empatía hacia esa persona. Pero empatía de verdad, empatía desde el fondo del corazón. Quiero terminar el episodio de hoy con una frase de un libro que es un libro de cabecera, yo lo tengo. A lo mejor después le hago un episodio del libro, porque es que es un libro que a mí me encanta y yo pienso que a medida que lo leo en diferentes etapas de mi vida es como que me enseña algo diferente. El libro es El Principito y lo tenía en español, me lo compré en inglés y me lo leo a cada rato. Dice así: lo esencial es invisible para nuestros ojos. Y es una frase extremadamente profunda. No la voy a analizar con ustedes porque creo que es un libro bastante conocido. Lo esencial de cada persona o de cada cosa es invisible para nuestros ojos. Les dejo esta frase para que piensen sobre ella, para que analicen el tema que hablamos en el día de hoy. Y hasta aquí el episodio de hoy. Y recuerda, como les digo siempre, si tu día amanece gris o en tu día no sale sol, recuerda que por las noches podemos ver el brillo de las estrellas. Sé tú, siempre brilla con tu luz propia. Te mando miles de besos, te mando un abrazo cargado de vitamina donde quiera que me estés viendo y nos vemos en un próximo episodio. Bye.